Les invito a abrir en sus Biblias Primera de Juan. Continuamos recorriendo esta preciosa carta de Primera de Juan. Vamos a considerar versículos 15, 16 y 17 en esta mañana. Leemos y luego vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Dice versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro Dios, te pedimos nos cuides nuestro corazón al considerar esta porción de tu palabra. Rogamos que obres realmente. Creemos en el poder de tu Espíritu Santo, creemos en el poder de tu voz, más allá de las letras de una página. Tú tienes el poder para transformar los corazones y eso te pedimos, Padre, que en esta mañana obres en los corazones de tus hijos para afirmarlos, para animarlos, para exhortarlos y salves a aquellos corazones, Señor, que aún están en tinieblas, que aún aman a este mundo. Señor, obra esa salvación que has obrado, salvación que nos ha dado perdón de pecados y disfrute de esta gracia que tenemos en Cristo. Señor, en su nombre oramos. Amén y amén. ¿Cuál es el propósito de Juan al escribir esta carta a creyentes? Primera de Juan es una carta que el apóstol Juan escribió a creyentes, no a incrédulos. Y por eso, déjeme decirle que esta carta no tiene como fin, uno cuando la lee, no tiene como fin desanimar, no tiene como fin amonestar solamente o reprender a los hermanos, no, todo lo contrario. Juan quiere animar y afirmar a estos hermanos en esta salvación que es por gracia y que por gracia se sostiene. Y por gracia somos preservados hasta el fin. El propósito de Juan lo dijo en 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan no tiene el propósito de tirarles un cascote en la cabeza a los hermanos, no. Quiere animarlos, quiere afirmarlos en lo que ya creen. Porque ellos, Juan con su autoridad dice, nosotros hemos visto, hemos oído, nosotros hemos palpado todo lo tocante al verbo de vida. Entonces, esto les anunciamos para que ustedes también tengan comunión con nosotros y que disfruten de este gozo y que este gozo sea cumplido. Y al final les va a decir el propósito, parece como un cierre en sándwich: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es a creyentes, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan no tiene la intención de tirarles teología y doctrina para desanimarlos a estos hermanos. Los quiere afirmar. Estos hermanos y cualquier creyente verdadero encuentra en 1 de Juan palabras de aliento. Palabras de aliento y ver los distintivos de una fe genuina, de una fe que no se pierde, son palabras de ánimo, porque para el creyente verdadero, descubrir en 1 de Juan estas cosas es decir, wow, gracias Señor, por tu gracia, por tu gracia. Una fe que no se pierde, porque esta fe no solamente es fortalecida y sostenida por el Señor, sino que fue dada por Dios mismo. No fue su fe la que lo salvó, fue la fe dada por Dios. Dios le dio arrepentimiento y fe para creer. Entonces fue dada por Dios, y así como un cristiano no gana su salvación, usted no ganó su salvación, tampoco puede perderla.
El creyente no puede perder. El creyente verdadero no puede perder su salvación. Entonces, estos distintivos, estas señales, estas evidencias de la fe que marca Juan, tienen como fin afirmar a los verdaderos creyentes en la salvación que es de Dios. Juan ha escrito ya, y ya lo hemos visto, como una evidencia clara de la fe es que el verdadero creyente guarda y obedece la palabra. Y lo que esto lleva es a practicar la verdad, a limpiar su vida, lo hemos visto en capítulo 1, a su vida por medio del consejo de Dios, por medio de la oración. Y cómo ese andar en luz, es decir, andar en Dios, se traduce en amar a los hermanos. Eso es lo que, de alguna manera, hemos resumido el capítulo 1 y capítulo 2 hasta el versículo 11. Eso es lo que Juan ya nos ha hablado. Pero luego de mostrarle a los hermanos las inconsistencias de aquellos que dicen, el que dice que, lo hemos visto en otros estudios, el que dice tal cosa pero no vive de esa forma, bueno, ahí hay una inconsistencia. Y Juan nos ha hablado de eso, la incongruencia de los que en su vida están en tinieblas pero se enmascaran en una falsedad de palabras, el que dice tal cosa o tal otra. Y ahora les escribe a los creyentes verdaderos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos. Apela esto al cariño, a la confianza, al cuidado, a la crianza de estas ovejas. Os he escrito a vosotros, hijitos. Es a los hermanos les está escribiendo ahora, dándonos a entender, como vimos el domingo pasado, que hay una necesidad de crecimiento en todos los creyentes. En todos los creyentes. ¿De qué manera imagina usted que un cristiano puede vencer el mundo si no hay crecimiento? Lo hemos visto el domingo pasado. Un bebé es indefenso, necesita el cuidado de sus padres. Y bueno, así, de la misma manera, el creyente que nace debe crecer. Es una anomalía espiritual no crecer. De hecho, esto es lo que va a afirmar más adelante en capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan no anda con grises, ¿se da cuenta? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son una carga para el creyente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Que no es nuestra. ¿Por qué? Porque dice al principio, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dios lo ha hecho nacer. ¿Se da cuenta? Esto es debido a que los que somos creyentes verdaderos, los que estamos en Cristo, estamos opuestos a las tinieblas y a lo que es este mundo. Y la palabra ahora nos manda a no amar el mundo. Estos somos nosotros, los hijos de Dios. Somos hijos de Dios por su gracia. Algunos de nosotros quizás somos bebés espirituales, quizás algunos de nosotros somos estos jóvenes espirituales, que habla ahí del 12 al 14, que hemos vencido al maligno. Quizá algunos de nosotros somos padres espirituales, que habéis conocido al que es desde el principio. Usted puede tener un entendimiento de las realidades del Dios eterno y puede entender la naturaleza de Dios y profundizar la naturaleza de Dios a través de su palabra y entender y profundizar acerca de lo que somos ahora en Cristo, en la unión con Cristo. Y esto usted lo puede estudiar en su palabra. Esto es lo que somos, y eso, mi hermano, no tiene nada que ver con el mundo. Lo que somos no tiene nada que ver con el mundo. Eso es lo que quiere empezar a plantear Juan acá. Ninguno de los que están definidos acá en estos versículos 12 al 14 como parte de la familia de Dios podría amar al mundo. ¿Cómo podría usted, si es creyente verdadero, cómo podría amar al mundo?
Es imposible. Es imposible, eso es lo que está planteando. Y esa es la razón por lo que dice en versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque versículo 12 lo ha dicho, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, si el amor del Padre se ha derramado, ¿cuál es el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios lo va a decir más adelante en capítulo 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces el creyente está vivo en Cristo ahora y no puede amar el mundo. ¿Por qué? Porque el amor del Padre está en él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la línea de pensamiento que sigue Juan? Si alguno ama al mundo, no lo está dando como una posibilidad, lo está dando como un hecho. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir eso? Si alguno ama al mundo, no es creyente. Eso está diciendo. El amor del Padre no tiene a Cristo. Y lo va a decir al final, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. No es creyente. Eso es lo que está diciendo. Por eso esto es un imperativo. Si el amor del Padre está en usted, usted no puede amar al mundo. Es tajante, no hay grises acá en Juan. Entonces hay una advertencia que sí va dirigida a los miembros de la iglesia, a los hijos de Dios, a estos hijitos, cuya posición espiritual acá no está cuestionada. Juan no cuestiona la posición de estos hijitos. Él sabe y confía, no en los méritos de los hijitos, no en el desempeño de los hijitos, sino que confía en lo que Dios dice en su palabra, que ha perdonado sus pecados. Y entonces la posición espiritual de estos hijitos no está cuestionada. Y entonces les advierte, no améis al mundo. No améis al mundo. Por eso Juan presenta esta señal de la fe verdadera, no amar al mundo. No es acá una prueba teórica, no es una prueba doctrinal lo que hace acá Juan, es una prueba moral. No améis al mundo. Porque hay un mandato y hay razones para cumplir este mandato. Esta clase de amor no es amor. Este amor al mundo no es amor. Y como vamos a ver, es algo totalmente opuesto a Dios, el amor al mundo. Entonces los creyentes, y esta es la idea del pasaje, los creyentes, dada nuestra nueva condición, no amamos al mundo. Por quienes somos, por lo que el mundo es y hace, y por causa de las direcciones opuestas que tenemos. Como lo vamos a ver. Al final va a decir, versículo 17, el mundo pasa y sus deseos. Esa es una dirección. Pero el que hace la voluntad de Dios es otra dirección. Permanece para siempre. Permanece para siempre. En primer lugar, el mandato de no amar al mundo. Es solamente versículo 15, la primera parte, que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero antes de entrar de lleno a este imperativo de no amar al mundo, es correcto definir, para no ser confusos, qué es lo que representa este término mundo. ¿Qué implica no amar al mundo? ¿A qué se refiere? ¿Acaso amar la creación, el mar, las montañas, la naturaleza implica alguna especie de idolatría? No está diciendo eso. El mundo habla además de los habitantes de la tierra. No, tampoco. Bueno, veamos primero lo que no es, o de lo que no está hablando Juan. En primer lugar, no está hablando del mundo físico o el mundo creado. No sería correcto mandar a los creyentes a aborrecer algo que ha sido creado por Dios y que en Génesis Dios dijo que era bueno en gran manera. No es correcto decir, bueno, esto es el mundo. A pesar de que la creación obviamente está afectada por la caída, por el pecado, uno todavía puede disfrutar de la belleza física de este mundo, que refleja la gloria de Dios. Y como dice el Salmo 19, esto exige alabanza de parte del creyente.
En segundo lugar, entonces dijimos, primero no está hablando del mundo físico. En segundo lugar, Juan no habría aplicado este mandato al mundo de los seres humanos. ¿Por qué? Porque antes, en 2.2, dice, y Él, hablando de Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por lo tanto, no es consistente mandar ahora a los creyentes a no amar a las personas de este mundo. Sería ilógico. Ahí está nuestro campo misionero. ¿Cómo no vamos a amar a las personas? Ahí está una de las labores principales por las cuales los creyentes han sido salvados por el Señor, para hacer luz a los incrédulos, no para quedarse encerrados o debajo del almudo, debajo de la cama, no, para hacer luz. Entonces es inconsistente mandar ahora que no amemos a los seres humanos de este mundo. De hecho, en 4:9 y 10 recién lo leímos, que en esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y vuelve a decir, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo envió al mundo. Versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, obviamente, al mencionar estos pasajes también tenemos que entender que Dios ha escogido un pueblo. Y cuando habla de mundo hace referencia a un pueblo que tiene toda clase de personas de este mundo, de toda cultura, de cualquier tipo de contexto, de toda clase. Es un mundo que, reconociendo su rebelión, reconociendo su pecaminosidad, necesita arrepentirse y creer y confiar en la única obra que puede salvarle. ¿Se da cuenta? Que es la redención en Cristo. La sangre de Cristo, mi hermano, es lo único que puede redimir y pagar por la culpa del pecado en un mundo que, como dice al final 5:19, está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. Si usted lee, no Primera de Juan, si lee el Evangelio de Juan, se va a encontrar de que el mundo está bajo el juicio de Dios, que yace bajo oscuridad y pecado, y sin embargo, conocemos Juan 3:16, que Dios amó al mundo al punto de enviar a su Hijo, de tal manera. Ese es el énfasis. ¿Por qué los creyentes no deberían amar al mundo? La situación del creyente entonces se caracteriza por esta tensión. ¿De qué habla esto? ¿Qué es esto de no amar al mundo? Bueno, por un lado se le puede considerar separado del mundo en vista de que ya no está bajo su juicio y ha pasado el creyente de muerte a vida. Entonces está separado del mundo. El creyente vive ahora en la esfera de la luz y ya no está en tinieblas. Pero por otro lado es parte del mundo. Es parte del mundo. Y está expuesto a las tentaciones del mundo que pueden alejarlo de Dios y llevarlo a pecar contra Dios. Ese es el temor de Juan acá. Que los cristianos sean atraídos por tales tentaciones. No améis al mundo. Lo que se tiene en mente acá es todo lo que está en contra de Dios y de su voluntad revelada. Eso es, no améis al mundo. El amor de Dios por el mundo es redentor, pero al creyente se le manda a no participar de las formas y de los valores que el mundo tiene y que no ama a Dios. ¿Se da cuenta? Por eso dice, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Acá Juan parecería tener en mente que los atractivos de una vida de oposición a los mandamientos de Dios, una vida de desobediencia a las leyes de Dios para el uso del mundo y las cosas que están en él, esto es lo que se conoce normalmente como la mundanalidad. Parece una palabra como muy evangélica, pero la mundanalidad es eso, o sea, todo como vive el mundo en oposición a Dios. Literalmente significa desobediencia a la regla de vida dada por Dios. Dios ha dado una regla de vida para el creyente y el creyente se maneja de esa forma. Por eso no es del mundo.
Y su presencia se debe distinguir preguntándonos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Se lo ha preguntado en las cosas que hace cada día? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tal o cual decisión, para tal o cual paso a tomar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No para hacer una lista de tabúes, de bueno, esto se hace, esto no se hace. No, sino honestamente y delante de Dios, preguntarse lo que estoy viviendo, cómo estoy viviendo, lo que estoy pensando y cómo esa forma de pensamiento me lleva a tomar decisiones. ¿Realmente es la voluntad de Dios? ¿Realmente es bíblico lo que estoy pensando? ¿O son mis sentimientos? Y cuando usted se pregunte eso, busque bases bíblicas para cómo usted se mueve bajo la voluntad de Dios. No se guíe por sus emociones. Es terrible eso. Guiarse por sus emociones o sus sentimientos. Porque Dios, a quien ha rescatado, es alguien que Dios le ha dado cómo vivir. Nos ha dado su palabra. Y nos dice ahora muy claramente en su palabra, y es un imperativo muy fuerte, no améis al mundo. Esto no es una opción para el creyente. Los imperativos viene de la palabra imperar, o de imperio, o de gobierno. Es algo que gobierna la vida del creyente. Esto no lo puede hacer el creyente. No es, bueno, sí, Germán, pero, viste, el mundo... No, esas no son palabras de un creyente. No améis al mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. El Señor dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Piensen en esto. Si este mundo aborreció a mi Señor, ¿qué tengo que hacer yo con el mundo? ¿Amarlo? No améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Más adelante les dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El cristiano, dice Colosenses 1:13, ha sido librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cristiano entonces no participa de aquellas cosas que están en rebelión contra Dios. No améis al mundo. ¿Cuáles son las razones? Porque acá está el mandato. ¿Cuáles son las razones para no amar al mundo? Bueno, el solo hecho ya de pensar que es lo que va en contra de Dios, debería ser suficiente. Si va en contra de Dios, ya está, es suficiente, no necesito más razones. Pero Juan desarrolla esto, desde versículo 15 en adelante, la segunda parte de versículo 15 en adelante. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice versículo 15. ¿Por qué? 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acaba de dar razones de por qué no tenemos que amar al mundo. Desarrolla esto. Amar al mundo es opuesto, dijimos, a vivir en la luz, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, como dice 1:5. El cristiano no ama al mundo, en ese sentido que hemos visto. Si usted es creyente, si el Señor ha obrado salvación en su corazón y le ha mostrado la hermosura del Evangelio, es mi deseo, tanto para usted como para mi corazón también, que nos preguntemos honestamente qué cosas en este mundo, qué forma de pensar, qué pecado oculto está ganando mi corazón. ¿Se da cuenta? Si soy creyente, la voluntad de Dios es todo mi deleite. ¿Es todo mi deleite? ¿O creo que soy creyente solamente en forma nominal para concurrir a reuniones, firmar un pacto de membresía, bautizarme? ¿Creo que soy creyente por eso? En lo personal,
En lo personal, incluso aún bautizado, aún participando en actividades de la iglesia, seguía amando este mundo. Seguía amando este mundo. Tenía altas expectativas de lo que el mundo podía ofrecerme. Altas expectativas. Seguía amando este mundo. Esperaba todo eso que me ofrecía el mundo. Me deleitaba en sus entretenimientos, en sus pasatiempos. Y jamás me preguntaba y jamás me cuestionaba si mi vida estaba andando en la luz y haciendo y amando su voluntad. ¿Por qué? Porque no amaba a Dios. El amor del Padre no estaba en mí. No era creyente. Era un incrédulo. Pero estaba bautizado, participaba en las actividades de la iglesia, iba a los grupos de jóvenes, era una bomba. Pero no tenía el amor del Padre. No tenemos que ser muy perspicaces o brillantes o ser un analista social para darnos cuenta de que el mundo se está desmoronando, que cada vez más las cosas son más hostiles hacia el cristianismo bíblico, cómo las corrientes de pensamiento nos afectan diariamente y cómo muchas de esas ideas lamentablemente se han infiltrado incluso en las iglesias. Hay falsos maestros, hay falsos creyentes, pululan para confundir, para tentar a los creyentes a abdicar, a encariñarse con las cosas de este mundo. Hay mucho de eso. Por eso Juan les advierte y les dice en un imperativo: no améis al mundo ni las cosas. El bien y el mal acá son evaluados bíblicamente y los creyentes cada vez más deben afirmarse en las Escrituras para no ser confundidos. Y entonces Juan presenta 3 razones brevemente que vamos a ver. En primer lugar, por causa de nuestra identidad. Por causa de nuestra identidad. Vimos en versículo 12: hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Y ahora dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y acá de nuevo la identidad. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hemos sido perdonados, tenemos un conocimiento verdadero de Dios por medio de su palabra. La palabra ahora permanece en nosotros, lo dice antes en capítulo 1. Tenemos una fe dada por Dios cuando Él nos dio vida y cuando abrió nuestros incrédulos oídos, nuestros incrédulos ojos, Él los abrió. Y entonces es una fe, como dice en 4:4, que vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso, si alguno ama al mundo, eso demuestra, como vimos recién, que el amor del Padre no está en él. No hay grises en Juan, es tremendo. Recuerda, hay un caso en la Biblia, recuerda a Demas, quizás lo conoce, quizás no. Era un colaborador, saluda Demas junto con Lucas en Colosenses 4:14, no lo busque. En Filemón 1:24 el apóstol Pablo lo titula, le da un título junto con Marcos, con Aristarco y con Lucas de nuevo, como mis colaboradores. Demas era un compañero de ministerio. Y en sus últimos días Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En pocas palabras, no he amado al mundo, eso está diciendo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí. O sea, Pablo no era, soy exclusivo, yo. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Y le dice, y agrega, porque Demas, este colaborador, este que saludaba y era compañero de ministerio, me ha desamparado, amando este mundo. ¿Se da cuenta? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Demas era un incrédulo, involucrado activamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque amó a este mundo. Y eso evidenció
una fe que no era genuina. Con el tiempo no es una cosa de un día, es un proceso. Los falsos creyentes en alguna manera muestran su verdadero amor finalmente. En 2:19 más adelante va a decir: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y debido a nuestra identidad, eso no quita que los cristianos sean inmunes a lo que el mundo ofrece. El cristiano es tentado debido a nuestra condición caída, y aunque somos salvos por gracia, los creyentes somos tentados por los resabios de pecado que hay en nosotros, y tentados así a los comportamientos o a las iniciativas del mundo. Pero el verdadero creyente resiste esas prioridades mundanas, resiste las diversiones mundanas, resiste las riquezas mundanas, resiste los deseos de este mundo que buscan seducirlo, resiste. En eso se puede evidenciar también, en que el cristiano no se abandona, resiste. Jesús hizo esta advertencia en Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, acá está el caso de las riquezas, a Dios y a las riquezas. Pero el cristiano no puede, hay un punto gris ahí que quizá podemos ver. No podéis. No se puede. Por eso, en primer lugar, nuestra identidad marca una razón por la cual no tenemos que amar al mundo. En segundo lugar, por causa de lo que el mundo hace, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esta es una segunda razón. Los impulsos morales y espirituales que mueven a la gente de este mundo a cómo deben vivir, obviamente, son diametralmente opuestos a la nueva vida del creyente, los deseos de la carne o lo que la carne desea. Es interesante porque no está el término carne acá, no está en un término negativo, tampoco positivo, es una connotación neutra. ¿Por qué? Porque muchas veces habla de cosas que son naturalmente necesidades. En su carne, ¿qué necesidad tiene? Comer, por ejemplo. Tiene hambre, come. Tiene sed, toma agua o toma algo. Los deseos de la carne. Pero ahora, bajo la perspectiva del mundo, lo que ha pasado es que esas necesidades se han tergiversado. Lo que Dios puso en el ser humano como necesidades básicas, nuestro pecado lo ha deformado. Nuestro pecado lo ha deformado. La forma de satisfacer esas necesidades son ahora opuestas a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la glotonería, el alcoholismo, la inmoralidad sexual son algunas de esas formas de abuso y de satisfacción de esos deseos de la carne. Entonces, de cara a la eternidad, estas cosas de la carne, las cosas que pertenecen a esta vida, no tienen valor para el creyente. No améis al mundo. No tienen valor. Permitir que algunos de estos deseos de la carne sean la fuerza que dirige nuestra vida, obviamente no solamente está mal, no es correcto, sino que muchas veces en los incrédulos esto lo conduce a adicciones o a comportamientos pecaminosos. Y esto no pasa en el creyente. No améis al mundo. Y esta es la razón, por causa de lo que el mundo hace. Usted como creyente no puede permitir que en su mente esté esa idea conformista. Y seguramente lo he escuchado, la frase, es mi carácter. Y yo soy así, es mi personalidad. ¿Y qué querés? El incrédulo lo plantea así. Y yo soy así, es mi carácter. Ya soy grande para cambiar estas cosas. No. Pablo da en Gálatas capítulo 5, una lista. Gálatas capítulo 5,
Pablo da esta lista cuando les dice, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que lo hemos mencionado en otra ocasión, que este versículo es más bien, no habla de dos cosas, de andar en el Espíritu y satisfacer los deseos de la carne, sino que andando en el Espíritu van a lograr no satisfacer los deseos de la carne. Y 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y fíjese que va de mayor como a menor, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y después, versículo 25, les vuelve a decir, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No como una opción, no como un condicional. Les está diciendo, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted es creyente, bueno, ande por ese Espíritu que Dios le ha dado. Lo mismo que le dijo antes, andad en el Espíritu. Así como los deseos de la carne no pertenecen a Dios, esto es característico de los incrédulos, también los deseos de los ojos, que dice después. Y uno lo lee, hace la lectura contemporánea de los deseos de los ojos. Y bueno, y uno dice, bueno, claro, esto habla de lo que hablaba Pablo acá, de la lascivia, de la inmundicia, del orgullo. Pero un comentarista lo define como la tendencia a quedar, y muy buena la consideración, la tendencia a quedar cautivado por la parte externa de las cosas sin preguntarse los valores reales. La tendencia a quedar cautivado por la parte externa de las cosas sin preguntarse los valores reales. Y acá abarca un montón de cosas, ¿no? Lo que está diciendo es que no se puede amar el mundo por las cosas que se ven y que no tienen valor eterno. Los deseos de los ojos. El Señor ha cambiado la visión ahora del creyente, dándole un nuevo valor a las cosas por la perspectiva del Evangelio. Este deseo, epitimía es la palabra, es el consejo de Pedro. En Primera de Pedro, unas páginas después de Primera de Juan, antes de Juan, Primera de Pedro, capítulo 1 usa la misma palabra, epitimía. 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, la perspectiva eterna. Como hijos obedientes, no os conforméis a las epitimías, los deseos, que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Más adelante, capítulo 2, versículo 11, parece que a Pedro le gustaba esta palabra. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las epitimías, los deseos carnales que batallan contra el alma. Capítulo 4, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las epitimías. La Reina Valera traduce las concupiscencias. La Biblia de las Américas creo que traduce los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando de nuevo en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Nota que Pedro acá, inspirado por el Espíritu Santo, no contradice a lo que después Juan va a decir, sino que refuerza el mensaje a la iglesia. Los deseos de los ojos. Y el tercer elemento es la vanagloria de la vida, que se puede traducir como orgullo, un falso orgullo. Hay un diccionario que dice que es una presunción de autoexaltación ensimismada de la superioridad de uno, especialmente cuando se cree que todos los logros se deben a sus propias acciones. Claro, la vanagloria, el orgullo de la vida. Los incrédulos viven y se autoexaltan de esta forma. En su corazón creen que lo que tienen o lo que han logrado en la vida se debe primeramente y principalmente a sus esfuerzos. Y no solo en términos materiales, también en términos de relaciones. Por ejemplo, hay padres, y seguramente lo ha escuchado y lo va a escuchar,
Hay padres que piensan y usan esta frase: mi hijo me ha salido bien. ¿Lo ha escuchado? Me ha salido bien. ¿Por qué? Porque piensa que, claro, le dio una educación, le generó un contexto familiar y mi hijo me ha salido bien. Cuando me ha salido mal, bueno, no hablan mucho de eso. Pero cuando me ha salido bien, la vanagloria de la vida, el orgullo. Y con esa vanagloria el ser humano está literalmente desafiando a Dios. Y de manera arrogante cree que tiene el control de todo, porque su vida está fundamentada. Y no solo fundamentada, estas personas están enamoradas de sus recursos. Están enamorados de sus seguridades. Por eso no aman a Dios y aman al mundo. Cosas ofrecidas por Satanás incluso. Satanás, bueno, esto no es nuevo. Satanás desde el Edén le ha ofrecido al hombre ser como Dios. Y ha ofrecido este tipo de cosas. A Jesucristo, Satanás lo tentó en el desierto con las mismas cosas. Con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Hacer pan de las piedras, ¿recuerdan? Eso mismo le ofreció. Quienes son esclavos del pecado tienen siempre esta senda de tentación en el mundo. Esta es la tentación permanente. Caen en esto, se regodean en esto e incluso no ven nada malo en esto. Eso es lo grave. Pero el cristiano no es esclavo de esto y resiste debido a ¿qué? A que el amor del Padre está en él. Resiste. Ahora el creyente tiene la capacidad de resistir. Tiene la capacidad de resistir y su corazón quiere solo agradar a su Señor. ¿Por qué? Porque le ama. Entonces resiste. Eso era el segundo punto. Lo que el mundo hace. Y finalmente, por causa de la dirección que está tomando el mundo. Versículo 17. Ya me perdí de la hoja. Y el mundo pasa. El mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. El mundo pasa. El verbo es paragó o parago, desaparecer, desmoronarse. El presente de este verbo marca que está en un proceso de descomposición. El mundo pasa. Ese es el verbo. El mundo se está desmoronando, está en descomposición, sus deseos están pasando. Es interesante que el verbo también está en pasivo, es decir, que no es acción del mismo mundo, sino que hay algo externo que está haciendo desmoronar el mundo, desmoronar su sistema de valores, sus deseos, todo se está cayendo. Los que aman este mundo, lamentablemente, van a ver delante de ellos que esas formas de pensamiento, que estos pseudo valores, que cada seguridad que tienen y cada recurso en los que se apoyan no les va a servir de nada para lo eterno. No les va a servir para nada. Por eso en el 2.8 usa el mismo verbo cuando dice: os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, se están desmoronando. Quienes creen que las cosas van a mejorar en este mundo o que ponen su esperanza en los hombres, en los gobiernos, lo que dan evidencia es que no conocen a Dios. No conocen a Dios y el amor de Dios no está en ellos. Por otra parte, Juan les recuerda a los hermanos que solo los que han sido llamados del mundo hacia la luz y cumplen la voluntad de Dios permanecerán cuando el mundo pase y todo lo que en él hay se haya desmoronado. Ellos van a permanecer. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el pasaje que hoy hemos considerado? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Que aquellos que conocen a Dios no amen al mundo, ni las cosas del mundo. El que obedece a esto por amor a su Señor, separándose de las maneras, de los atractivos de este mundo, va a permanecer. ¿Por qué? ¿Por sus méritos? No, porque el Señor lo preserva, porque es un hijo suyo y lo va a preservar. La evidencia de una verdadera fe
no se va a ver en decisiones puntuales o en eventos místicos, sino se va a ver en un largo proceso que representa esta santificación enfocada en el amor de Dios, aborreciendo lo que Dios aborrece, amando lo que Dios ama, porque amar al mundo es una clase, como dijimos, de amor que no es amor. Que no es amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha manifestado en 4:9, lo hemos leído, esta es la tercera vez. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Ese es el amor de Dios. Entonces Juan dice, el mundo pasa, ustedes no. A los creyentes les está diciendo, el mundo pasa, ustedes no pasan. Versículo 17, el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿De qué forma permanece? Para siempre. Para siempre. No espere nada del mundo. No espere nada del mundo. Pues, mi hermano, si usted espera algo del mundo, ya le aviso, se va a decepcionar. No espere nada de este mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En 1 Corintios 7:31 Pablo dijo esto, y usa la palabra esquema o esquema, es la traducción al español es esquema, el sistema de este mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no amamos al mundo debido a lo que es, debido a lo que somos, debido a lo que hace el mundo, debido a dónde va el mundo. No amamos el mundo, pero los cristianos amamos el reino de nuestro Señor. Vivimos por y para Él, porque Él ha perdonado nuestros pecados, por nuestra identidad. Por eso no amamos el mundo. Vivimos para Él, ¿verdad? Amamos al Rey y nos amamos unos a otros. Amamos al pueblo de Dios. Y como Dios, obviamente, amamos a la gente. Y por eso le predicamos el Evangelio, por amor. No porque, bueno, sí, al incrédulo le molesta, pero por amor le proclamamos el Evangelio. Ellos necesitan oír el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Bueno, lo va a decir versículo 18, que lo vamos a ver la próxima semana. Hijitos, ya es el último tiempo. Por eso les anunciamos el Evangelio. Van a haber falsos evangelios, van a haber anticristos, va a mencionar ahí versículo 18. Pero nosotros predicamos a Cristo y esta es la tarea que tenemos en este mundo, que no amamos en un sentido, pero que sí, por amor al Señor, llevamos el mensaje del verdadero amor de Dios al enviar a su Hijo. Para terminar, les quería leer encontré precioso un poema. No soy de leer poemas, pero quería terminar con esto. Había un famoso jugador de cricket. El cricket es muy famoso en Inglaterra. Incluso se discute a ver si el fútbol o el cricket cuál es el más famoso. Pero había un famoso jugador de cricket que se llamaba Charles Studd, que luego de convertirse al Señor se dedicó a las misiones. De hecho, participó con Hudson Taylor. Algunos conocen a Hudson Taylor. Participó junto a él en las misiones en China y después terminó su vida en África. Y él escribió este poema que me gustaría leerles para finalizar y luego oramos. Solo una vida se llama. 2 pequeñas líneas escuché un día, andando por la vida en esta travesía, que mi corazón traspasaron y de mi mente jamás se apartaron. Solo una vida que muy pronto pasará y lo hecho por Cristo solamente perdurará. Solamente una vida breve que se desvanece como la nieve. Luego a mi Señor encontraré y en su juicio cuentas le entregaré. Solo una vida que muy pronto pasará y lo hecho por Cristo solamente perdurará. Dicha vocecita da mucha inspiración, rogando que tome una mejor elección, que las metas egoístas deje y a la verdad de Dios me entregue. Solo una vida que muy pronto pasará y lo hecho por Cristo solamente perdurará.
Solo unos pocos años por vivir, cada uno con tareas que cumplir, con temores, alegrías y ansiedad, viviendo por mí o por su voluntad. Solo una vida que muy pronto pasará, y lo hecho por Cristo solamente perdurará. Si el mundo me tienta con esplendor, o el diablo me ataca con ardor, o mi camino solo quiero yo tomar, ayúdame, oh Dios, a pensar, solo una vida que muy pronto pasará, y lo hecho por Cristo solamente perdurará. En gozo o en tristeza, someterme yo a ti es mi único propósito aquí. Cualquiera la lucha, firme y fiel, en la vida diaria siempre seré. Solo una vida que muy pronto pasará, y lo hecho por Cristo solamente perdurará. Que mi amor arda con devoción y al mundo desdeñe con pasión, viviendo para ti, oh Señor, y dándote siempre loor. Solo una vida que muy pronto pasará, y lo hecho por Cristo solamente perdurará. Solo una vida. Atención, prestad, y haced solamente su voluntad. Así, cuando le veáis venir, valió la pena, podréis decir. Solo una vida que muy pronto pasará, y lo hecho por Cristo solamente perdurará. Señor, muchas gracias por tu obrar en los cristianos, en tu iglesia, en los creyentes, al mostrarles a Cristo, al perdonar sus pecados y cambiarles su corazón, su condición. Gracias, Padre, porque tú has obrado así en muchos de nosotros. Y damos gracias porque nos has dejado tu palabra para seguir creciendo, nos has dejado estas advertencias y estos imperativos para enfocarnos claramente en lo que tú quieres para nosotros. Y Señor, rogamos también que a través de tu palabra, a través de la obra de Cristo, tú estés atrayendo más pecadores hacia el único lugar donde van a encontrar el verdadero amor, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por enviarlo para apartar la ira tuya, Señor, que era normal porque el mundo te odia y nosotros como parte de ese mundo te odiábamos y no queríamos saber nada con tus cosas, pero tú en tu misericordia obraste y derramaste tu amor en nuestros corazones por Cristo. Señor, y ahora queremos considerar lo que tú nos has dejado en tu palabra. Señor, es algo que nos tenemos que preguntar todos los días. Señor, ¿a dónde está mi corazón? ¿A dónde está? Y gracias porque nos recuerdas de que tu amor está en nosotros, en los creyentes. Y por eso siempre nuestro corazón va a estar yendo hacia tus cosas, Padre. Cuida a tu pueblo de estar tentado por las cosas de este mundo. Guárdanos, Señor, y sabemos que lo vas a hacer, porque así lo has prometido. Tú estás preparando morada para nosotros. Tú no vas a preparar moradas para que estén vacías, porque tú ya has determinado y has decretado, Señor, que tu pueblo esté en ese lugar contigo. Y por eso, Padre, en esa esperanza, en esa certeza, guárdanos, anímanos, ayúdanos a seguir creciendo por medio de tu palabra, a fin de que en todo estemos dando gloria a ti, Señor, y estemos cumpliendo tu voluntad en este tiempo, Señor. Entendemos, lo dice tu palabra, que el que hace tu voluntad es el que va a permanecer, Señor. Cuida nuestros corazones y anima nuestras vidas, Señor, para seguir anunciando el único camino, el único verdadero amor que tú has manifestado en Cristo. Padre, en su nombre oramos. Amén y amén.